Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas, y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Hasta aquí el Evangelio para este domingo, es palabra de Dios. Vamos a sentarnos. Una pregunta, pensaba, ¿no?, para abordar el Evangelio, una pregunta interesante y capaz que inquietante para abrir la indagación sobre el Evangelio es: ¿qué diría o haría Jesús si entrara a nuestro templo? Ya vimos lo que dijo y lo que hizo cuando entró al templo de Jerusalén, ¿sí? Imagínense que un domingo, 10 de la mañana, entra. ¿Qué diría? ¿Qué haría? Y otra pregunta inquietante: ¿cuál sería nuestra reacción ante la actitud de Jesús? Después de que Jesús hable, después de que Jesús diga, señale, ¿cuál sería nuestra actitud? Vamos a mirar el texto con un poquito más de detenimiento. Juan sitúa el relato en la época de la Pascua, casi como nosotros, ¿no? Vieron que la Pascua cristiana se monta de alguna manera sobre la Pascua judía, ¿sí?, sobre la celebración de la liberación de Egipto. La Pascua de los judíos, le pone Juan. ¿Vieron? Ese de los judíos, en este caso, tiene una connotación negativa. Porque la Pascua, como dijimos recién, era originalmente la fiesta de la liberación de Egipto, ¿sí? Un pueblo que era esclavo pasa a ser libre. Pero el pueblo había vuelto a la esclavitud, da a entender Juan. Una esclavitud de prescripciones, una esclavitud de ritos. La religión no expresaba la vida, ni llevaba a ahondar en el sentido profundo de la vida, simplemente cumplían un ritual que no entendían. ¿Cuántas veces nosotros, no, nos podemos haber encontrado cumpliendo simplemente un ritual mecánicamente que no entendemos? En la iglesia luterana, no estoy pensando en otras iglesias. Acá Juan nos dice: miren, gente, todos esos rituales, todas esas cuestiones tienen que ver, tienen sentido cuando profundiza en el sentido de la vida y cuando expresa la vida. A veces pueden incluso expresar la muerte, ¿no? Nuestros rituales, cuando son mecanizados. Bueno, llega Jesús al templo y encuentra a los vendedores y a los cambistas en pleno trabajo. La Pascua era un medio de lucro, un gran mercado en el que había que pagar una licencia al sumo sacerdote para tener un puesto, ¿sí? Si querías tener un puestito, tenías que pasar por la oficina de 8 a 14 y, bueno, abonar la suma correspondiente para, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? Hace como un azote de cuerdas y echa del templo a los bueyes y las ovejas. Atención a esta imagen. La literatura rabínica, la literatura judía del tiempo de Jesús, imaginaba al Mesías, cuando lo imaginaba, cuando lo dibujaba, le ponía un azote en la mano para poner fin a toda mala práctica. Así que Jesús, haciendo un azote, está de alguna manera, ¿sí?, vinculándose a él y a su figura con la figura del Mesías.
con una figura que la gente entendía, ¿sí? Si aparece un tipo con un azote acá, vamos a pensar otra cosa nosotros. Pero en la época de Jesús entraba uno al templo con un azote de cuerdas y la gente lo vinculaba con este es el Mesías. Lo que sigue del relato es muy sugerente, les había dicho que atentos a esto. Echa del templo a los bueyes y a las ovejas. Gesto simbólico fuerte. Las ovejas, ¿estamos de acuerdo que las ovejas son el símbolo por excelencia del pueblo de Dios? El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Salmo 23. Las ovejas, bueno, ¿sí? Así que lo que Jesús lleva adelante no es una reforma del templo, no es una purificación del rito, sino echando las ovejas afuera del templo, Jesús está declarando la nulidad de todo lo que pasa de dentro, ¿sí? Es mucho más fuerte, mucho más heavy lo que hace Jesús. No está buscando la reforma del culto sacrificial. No es que el culto sacrificial, con un poco de maquillaje, con un par de arreglitos, le sacamos 500 años más. No, está diciendo esto así como está, terminado, terminado. A los cambistas les desparramó las monedas y volcó las mesas. Una imagen típica, ¿no?, de Jesús en el templo, dando vuelta a la mesa. Pregunta curiosa, ¿qué hacían los cambistas en el templo de Jerusalén? Y sí, pero ¿qué estaban haciendo ahí? Les explico. ¿Vieron que leímos los 10 mandamientos? Fíjense cómo cualquier cosa se puede transformar, incluso los 10 mandamientos, se pueden transformar en algo, los seres humanos en nuestras manos lo transformamos en algo retorcido. Primer mandamiento, ¿sí? Yo soy el Señor tu Dios, no, ¿sí? No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen de ellos, ni les rendirás culto, etc. ¿Sí? Entonces, como en el templo no podían admitirse imágenes con la efigie de reyes paganos u otras imágenes, porque no te harás imagen, ni le rendirás culto, etc., el templo mismo acuñaba una moneda para uso interno, ¿sí? Y bueno, cobraba un interés por el servicio. Ustedes saben que los servicios financieros, en todos los casos, tienen algún tipo de recargo. ¿Adivinan quién tenía la concesión de los puestos de cambio? Efectivamente. ¿Cómo? Usted es profeta, usted es adivino, ¿cómo sabía eso? Muy bien, muy bien. Luego se dirige a los vendedores de palomas y les dice, saquen eso de ahí, no convierta la casa de mi padre en una casa de negocios. ¿Por qué ese trato diferenciado a los vendedores de palomas? Bueno, las palomas se usaban en los sacrificios de purificación y expiación de pecados, y además las palomas eran la ofrenda de los pobres. No cualquiera ofrendaba un cordero, ¿sí? En una economía de absoluta escasez como esa, ofrendar un cordero no era para cualquier familia. José y María, cuando llevan a Jesús, ofrecen de sacrificio palomas, porque la billetera no daba para ofrecer corderos, ¿sí? Era la ofrenda de los pobres las palomas. Los vendedores de palomas son entonces los que ofrecen por dinero la reconciliación con Dios. Un tema muy caro a la Reforma y nos parece mal eso, ¿no? Las palomas sacrificiales se oponen de alguna manera a la paloma bajada del cielo en el bautismo de Jesús, que es el espíritu de amor, el favor de Dios, gratuito. Se explota en particular a los pobres además, ofreciéndoles dinero por presuntos favores de Dios. Repito, se explota a los pobres ofreciéndoles dinero por presuntos favores de Dios. Cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia. De hecho, todo el aparato administrativo, todo el aparato sacrificial del templo no había existido al comienzo de la relación de Dios con su pueblo. Recordemos justamente el Éxodo, recordemos, ¿sí?, esa lectura. En los comienzos, la morada de Dios era un templo. ¿Qué era? Una carpa, ¿sí? La carpa de la alianza. Acompañaba al pueblo. Dios
Para poder acompañar, si te pones muy sedentario y te quedás quieto, no acompañás. Para poder acompañar, mejor una casa rodante, ¿no? Una carpita, una cosa así. En contraposición, el templo era una realidad estática, a la que había que llegar. Al templo se llegaba, sorteando 1000 obstáculos y pagando en 1000 ventanillas. A la tienda, Dios bajaba. ¿Ven la diferencia? El Dios del Éxodo venía al pueblo. Ahora el pueblo tenía que ir, pasando otra vez por 1000 obstáculos y pagando por 1000 ventanillas. Primera reacción, la de los discípulos. Los discípulos recuerdan el texto de un salmo que dice: el celo por tu casa me consumirá. Interpretan la acción de Jesús en esta idea, ¿no? Lo vinculan con un salmo, el Salmo 69, que dice: el celo por tu casa me consumirá. Interpretan la acción de Jesús como celo restaurador, nacionalista y en el fondo conservador. Reacción de los discípulos. Segunda reacción, los dirigentes. ¿Qué dicen los dirigentes del templo cuando ven todo este lío? Lo increpan. Por si quedaba alguna duda, ellos mismos se identifican con la posición de los vendedores. ¿Vieron? De alguna manera, los voceros de los vendedores pasan a ser los dirigentes que se acercan y le dicen: ¿cómo vas a hacer todo esto? ¿Con qué credenciales tenés para esto? Ni se les ocurre dudar de la legitimidad de su postura. Vieron que los vendedores, más prudentes, más humildes, habían guardado silencio. Los jefes del templo, más arrogantes, van y dicen: ¿y vos? ¿Quién? ¿Por qué? La respuesta de Jesús: destruyan este santuario y yo lo reconstruiré en 3 días, los deja escépticos. ¿Vieron? Y es natural, porque para ellos el santuario, ¿qué es? El edificio. Le dicen: 46 años tardamos en armar todo esto. No se hace en 5 minutos. El santuario es el edificio, los ladrillos, y no la presencia de Dios. Y cuando Jesús resucitó, sigue diciendo Juan, recién ahí los discípulos entendieron lo que quiso decir Jesús. Recién ahí entendieron el sentido de la acción simbólica de Jesús. Recién ahí van a comprender los discípulos, con la resurrección, que Jesús es el nuevo santuario y no un restaurador del viejo santuario. Este mensaje sigue siendo actual para nosotros y nosotras acá. Jesús es Él, el nuevo santuario, no el que viene a restaurar cualquier viejo santuario. Al principio nos hicimos una pregunta, ¿se acuerdan? ¿Qué haría o diría Jesús si entrara a nuestro templo? Bueno, plata no hay, ¿no, señor tesorero? En general esto pasa, ¿no? Sacrificios no hacemos. ¿Qué dicen? ¿Nos felicitaría? Muy bien, muchachos. Así yo quería que sea el culto. Les agradezco mucho. ¿Pondría cara fea cuando pasamos el plato de la ofrenda? No, dice Marta. Digo, muchas veces tenemos entre nosotros a personas que son comerciantes de profesión. ¿Les reprocharía a los comerciantes su forma de ganarse el pan? Mientras no se acaba, bueno, acá tira una punta, ahí tira una punta, Paula. Muchos de nosotros, como los discípulos, nos detenemos en la primera interpretación del gesto. Esta idea de que Jesús no quiere negocios deshonestos en la casa de su Padre. ¿Sí? Esta interpretación es sin dudas correcta. Lo que les quiero proponer es que tal vez sea insuficiente. Porque si alcanza con eso, alcanzaría con una reforma ética, ¿sí? Dejar de hacer las cosas mal y empezar a hacer las cosas bien, y alcanzaría con eso. Pero no, la realidad profunda a la que apunta el gesto nos dice que no hay negocio honesto cuando lo que se negocia no tiene precio. Cuando lo que se negocia no tiene precio, el negocio no hay manera de que sea honesto. ¿Cuánto vale el amor de Dios? ¿Cuántos corderos? ¿Cuántas misas vale el amor de Dios? ¿Cuántas buenas acciones? ¿Ven? Es deshonesto ponerle precio a lo invalorable. Es deshonesto, además, como iglesia, vender lo que recibimos gratuitamente, porque nosotros recibimos gratuitamente. Entonces,
En los negocios de nuestra vida cotidiana, por supuesto que debemos intercambiar honestamente cosas que tienen precio, ¿sí? De lunes a viernes, de lunes a sábado, depende cuando sea, ¿sí? Es lógico, es legítimo, de hecho es necesario para que toda esta rueda funcione, que comerciemos honestamente cosas que tienen precio. Ya si logramos eso, si logramos intercambios justos en el mercado, en la calle, esto ya sería un fuerte correctivo ético. Apliquemos entonces ahí, a nuestros negocios cotidianos, a nuestra relación, a los intercambios en la calle, en el negocio, en el mercado. Hagamos honestos intercambios con nuestros iguales, ¿sí? Pero la relación con Dios tiene otra lógica, porque Dios no es nuestro igual, básicamente. La relación con Dios está regida por su amor incondicional, su perdón gratuito, su aceptación de la indignidad humana. Y ahí no hay transacción posible. Las transacciones son posibles y de hecho son necesarias y de hecho son buenas a nivel de iguales. Con Dios no hay transacción que hacer. Claro que la relación con Dios, con este Dios que ofrece amor gratuito, ojo, porque vieron lo que dicen, lo barato sale caro y lo gratis ni te digo a veces, ¿no? Esta relación con un Dios que se ofrece gratuitamente va a implicar sacrificios y sacrificios aún mayores que los que prescriben las religiones, que prescriben sacrificios. Pero la diferencia van a ser que van a ser sacrificios de amor y no de temor. Y eso cambia absolutamente toda la ecuación. El sacrificio puede ser aún más grande. Si lo haces por amor, cualquiera que es padre, madre lo sabe esto, pero no hace falta, incluso aunque no lo sea, ¿no? Un sacrificio de amor, aunque sea el mismo, o un sacrificio de temor, son radicalmente, en su base, son distintos, ¿sí? Sacrificios orientados a los necesitados. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me fuiste a ver. No orientados a nuestra propia imagen de Dios. Porque a veces nuestros sacrificios es a un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Y ahí sí estamos realmente quebrando el primer mandamiento, ¿no? Porque estamos armándonos nosotros un Dios a nuestra imagen y semejanza. A la luz de la Pascua cristiana, los discípulos entendieron el gesto de Jesús en el templo. Quiera nuestro Señor que a la luz de esta Pascua que estamos por celebrar este año, se nos abran los ojos, se nos abran los corazones, que aceptemos el amor sin condiciones de Dios y que eso también nos mueva como comunidad, como congregación, a levantar barreras para no ser nosotros un obstáculo entre Dios y la multitud de personas que necesitan su amor. Amén. Vamos a cantar nuestro segundo himno, que es un carnavalito, un aire de carnavalito, y se llama Reunidos o Dispersos. Tiene que ver con el templo también.